Continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología. Estamos en el ejercicio 2 que habla acerca de la fisiología del músculo esquelético y en particular hoy realizaremos el ejercicio número 5 de este ejercicio que habla acerca de la fatiga en el músculo esquelético aislado. Muy bien, siempre como nos pone como objetivos de la actividad comprender los términos frecuencia de estimulación, tétanos completo o fusionado, fatiga y periodo de reposo. Otro de los objetivos es observar el desarrollo de la fatiga en el músculo esquelético y por último comprender cómo la duración de los periodos de descanso determina la aparición de la fatiga. Muy bien, como se ha demostrado en las actividades 3 y 4 que hemos visto de este mismo ejercicio, aumentando la frecuencia de estimulación a un músculo esquelético aislado, se induce un aumento en la fuerza producida por el músculo entero. Concretamente, si a un músculo se le aplican estímulos frecuentes y en rápida sucesión, el músculo esquelético genera más fuerza con cada estímulo sucesivo, que es lo que vimos aquí. Aquí tenemos una contracción, pero si aumentamos la frecuencia, pudimos observar que tenemos mayor tensión. Sin embargo, si se aplicaban a un músculo estímulos frecuentes durante un periodo prolongado de tiempo, la máxima fuerza de cada contracción eventualmente alcanza una meseta, un estado conocido como tétanos. Si se aplican estímulos incluso a mayor frecuencia, las contracciones comenzarán a unirse de tal manera que los picos y valles de cada contracción no se distinguirán unos de otros. Este estado es conocido como tétanos completo o tétanos fusionado, que lo podemos observar en esta figura que también vimos. Vimos con un estímulo, tenemos un proceso de contracción y relajación. Con 3 estímulos tenemos un proceso de sumación, en donde podemos ver que la fuerza generada aumenta. Después, si esa frecuencia sigue aumentando, llegamos a un tétanos incompleto o no fusionado. Y después, si esa frecuencia aumenta mucho más, vamos a tener un tétanos fusionado o completo, con esa meseta. Cuando la frecuencia de estimulación alcanza un valor más allá del cual no aumenta la fuerza generada por el músculo, decimos que el músculo ha alcanzado su máxima tensión tetánica. En esta actividad se observará el fenómeno de fatiga muscular. El término fatiga se refiere al declive en la capacidad del músculo para mantener una fuerza de contracción constante después de una estimulación repetida y prolongada. Bien, entonces acá tenemos que la figura muestra que los músculos no pueden mantener este nivel constante de tensión mientras están en un estado de tétanos. Y en algún momento la tensión comienza a disminuir a cero, incluso cuando los estímulos todavía se entregan. Y esto es lo que se llama fatiga. Si esos estímulos dejan de entregarse durante algún tiempo, lo que se denota como un periodo de descanso, el músculo podrá alcanzar la máxima tensión nuevamente después de reactivar los estímulos. Sin embargo, esta tensión se mantendrá durante un tiempo más corto en comparación con la serie inicial. También se podrá comprobar cómo el periodo de reposo altera la aparición de la fatiga en el músculo esquelético. Las causas de la fatiga todavía se están investigando y se piensa que están involucradas a muchos eventos moleculares. En los casos del ejercicio de alta intensidad, el principal factor que provoca fatiga es la acumulación de ácido láctico y ADP en los músculos. Bien, entonces algunas definiciones más comunes de fatiga son el fracaso de una fibra muscular para producir tensión debido a una actividad contráctil anterior, o una disminución en la capacidad del músculo para mantener una fuerza de contracción constante tras una estimulación repetida y prolongada. Muy bien, después, como serie de preguntas para introducirnos en el tema, nos hace las siguientes preguntas. Cuando las contracciones del músculo esquelético se fusionan de modo que los picos y valles de cada contracción se vuelven indistinguibles entre sí, el músculo está en un estado conocido como, ya lo sabemos que es un tétanos completo o fusionado. Muy bien, la pregunta número 2 nos dice: cuando la frecuencia del estímulo alcanza un valor más allá del cual no puede ocurrir ningún aumento adicional en la fuerza del músculo esquelético,
el músculo ha alcanzado, sabemos que es su máxima tensión tetánica. La pregunta número 3 nos dice: una disminución en la capacidad de un músculo para mantener un nivel constante de fuerza o tensión después de una estimulación prolongada repetitiva se llama fatiga. Eso ya lo vamos a ver también en esta actividad. Y la pregunta número 4 nos dice: ¿cuál de los siguientes no se cree que sea un factor que contribuya al desarrollo de la fatiga? Dice acumulación de calcio en las fibras musculares. O sea, si tenemos el calcio va a poder funcionar, entonces no va a ser un factor que contribuya al desarrollo de la fatiga. Después dice acumulación de ácido láctico en las fibras, ese es un factor que sí va a generar la fatiga. Acumulación de ADP también y acumulación de fosfatos en las fibras también. Entonces va a ser el calcio. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a ir al ejercicio para lograr un tétano fusionado y vamos a ver qué es lo que ocurre con la fuerza y si se puede mantener en el tiempo y vamos a poder detectarla aquí. Entonces lo que vamos a observar aquí cuando entreguemos estos múltiples estímulos a este músculo, en este transductor de señal vamos a poder observar cuánto tiempo mantiene esa fuerza en el tiempo. Entonces vamos a empezar con un múltiple estímulo de 8.5 volts y 120 estímulos por segundo. Entonces comenzamos y fíjense lo que ocurre. Lo que va a ocurrir, ya tenemos el estímulo y fíjense lo que ocurre. Nosotros aquí tenemos que frente a todos estos estímulos que les estamos dando, llega a una fuerza máxima de 6 y empieza a decaer en el tiempo. Entonces eso dura, si guardamos los datos, vamos a ver esos milisegundos que nos ha tomado, o segundos. Fíjense que con 120 estímulos por segundo, la fuerza activa que ha logrado es 5,86 y la ha mantenido en el tiempo en 0,08 segundos. Muy bien. Entonces ahora nos hace una pregunta. Dice, ¿por qué la fuerza muscular estimulada comienza a disminuir en el tiempo a pesar que los estímulos son mantenidos? Tenga en cuenta que una disminución en la fuerza máxima indica que se está desarrollando fatiga muscular. Entonces lo que está pasando es que el ácido, dice que si el ácido intracelular se está acumulando, sí, eso puede pasar porque la célula, al no poderse recuperar, lo que está haciendo es se le termina la glucosa, empieza a consumir en anaerobiosis y entonces empieza a producir el ácido láctico. El ATP y fosfatos intracelulares se están acumulando también, se está acumulando pues se está gastando ATP. El movimiento intracelular del calcio se ve afectado, también se ve afectado porque está provocando contracción. Entonces más de una de estas respuestas es correcta. Muy bien, y ahora nos dice que si el estimulador se propaga brevemente durante periodos de tiempo definidos, ¿qué pasará con el tiempo que el músculo pueda mantener la tensión máxima desarrollada cuando el estimulador se encienda nuevamente? Obviamente que si nosotros lo vamos a dejar reposar, la duración del periodo de descanso aumentará proporcionalmente a la duración del tiempo para la tensión muscular sostenida. Entonces, si nosotros lo dejamos reposar a las células, van a poder volver a recuperarse y van a poder volver a mantener esa fuerza. Muy bien, entonces nos dice que ahora para demostrar este periodo de la fatiga, lo que tenemos que hacer es dejarlo, darle estos 120 estímulos y darle un reposo primero de 10 segundos y luego de 20 segundos y analizar qué es lo que pasa con el mantenimiento de la fuerza. Entonces vamos a darle de nuevo ese múltiple estímulo. Aquí obviamente se va a detener, que es lo primero que vimos, alcanza una fuerza máxima y se relaja. Entonces ahora lo vamos a dejar 10 segundos, como nos dice, recuperarse 10 segundos, se recupera esos 10 segundos y vamos a volver a darle un estímulo sostenido en el tiempo. Entonces fíjense, si nosotros analizamos el tiempo ha sido menor, que ha podido mantener esa fuerza. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, le vamos a dejar 20 segundos para que se recupere aún más y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando le damos un estímulo. Fíjense que vuelve a recuperarse y quizás es igual o mayor o casi parecida más a la primera. Si continuamos, aquí tenemos. Ahora, si guardamos los datos,
fíjense lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, primero nos dice que respondamos a esta pregunta. Nos dice que, ¿por qué la duración del periodo de descanso intermedio, esto, afectó a la cantidad de tiempo que el músculo esquelético puede mantener la tensión máxima una vez que el estimulador se enciende nuevamente? Bueno, entonces vamos a ir a los datos y fíjense lo que ocurre. El tiempo que duró fue 0,08 segundos en este primer paso. Nosotros lo dejamos ahora descansar 10 segundos. Fíjense que la fuerza máxima sigue siendo la misma, pero la pudo mantener durante 0,02 segundos en este caso. O sea que con 10 segundos no alcanza a recuperarse. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros le damos 20 segundos a esta célula que ya estaba, a estas células que ya estaban agotadas, pudimos recuperar 0,06 segundos, casi parecido al inicial. Entonces, lo que está pasando es que nosotros estamos dándole tiempo a que la célula se recupere. Entonces, con respecto a estas preguntas de por qué el periodo de duración de descanso afecta al tiempo que luego el músculo va a poder mantener esa tensión máxima, a ver, se puede deber a las concentraciones intracelulares de ácido láctico aumentaron durante el periodo de descanso. No, porque esto ocurre en el periodo de trabajo, de contracción. ¿Las concentraciones intracelulares de acetilcolina aumentaron? No, eso ocurre antes en la parte de la placa motora. ¿Las concentraciones intracelulares de ADP y fósforo disminuyeron durante el periodo de descanso? Claro que sí, disminuyeron porque empezaron a producir ATP, de ADP pasó a ATP. ¿Y los niveles de calcio en el retículo disminuyeron durante el periodo de descanso? No, ahí aumentan. Entonces es porque, disminuyen las concentraciones de ATP y aumentan las concentraciones de ATP. Entonces, precisamente estos tiempos de reposo le ayudan a la célula a recuperarse y a poder volver a su estado normal y poder mantener esa fuerza en el tiempo, a pesar de que están siendo estimuladas. Espero que con este vídeo hayan entendido correctamente el fenómeno de la fatiga y cómo se puede ayudar a recuperar la célula para mantener sus niveles normales. Muchas gracias.